Bueno, muy buenos días, niños. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya estamos en el día jueves 9 de julio, cuarto grado C. Como les mencioné hace un instante, nuestra actividad principal, nuestra actividad principal es el siguiente. Elaboramos una infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país, parte número 1. ¿Por qué parte número 1? Porque el día de hoy lo que se van a dedicar a hacer ustedes es simplemente un borrador de su infografía. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos celular, una tablet o una laptop, pero que tenga acceso a Internet. Así como también es muy importante trabajar el día de hoy con el portafolio de evidencias de todas las actividades realizadas desde hace 2 semanas. Utilizaremos un papelote, puede ser rayado, cuadriculado, en él van a hacer ustedes su infografía, ¿ya? O su infografía. Van a utilizar también su cuaderno de trabajo, sus lápices de colores, lápiz y lapicero. Muy bien. La ficha que vamos a trabajar el día de hoy, planificamos y escribimos nuestro primer borrador de la infografía. No se olviden, niños, entonces, en ese papelote vamos a escribir o redactar una infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Durante 2 semanas has participado de diferentes actividades que te han permitido conocer por qué somos un país diverso, cómo surgió la diversidad cultural en el Perú, cómo es la diversidad cultural en tu familia e incluso calcular medidas en recetas regionales. También has compartido canciones regionales y aprendido saludos en algunas lenguas de nuestro país, por lo que te ha permitido reflexionar que en esa diversidad está nuestra riqueza. Y justamente el día de ayer hemos hablado sobre las diferentes lenguas que se hablan, valgan la redundancia, en nuestro país. Hoy día van a tener ustedes la oportunidad de planificar y escribir el primer borrador de su infografía. Para ello, revisarán su portafolio. Como le dije hace un instante, el portafolio de evidencias es muy importante porque a partir con eso van a elaborar ustedes su primer borrador. ¿Ya? Nuestra meta, planificar y escribir el primer borrador de una infografía para dar a conocer la diversidad cultural de nuestro país. Ahora vamos a empezar. Pero antes de ello, antes de iniciar la planificación de tu infografía, ten a la mano, como siempre, tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. Este es el portafolio donde ustedes deberían de tener archivado todos los trabajos, todas las actividades que se realizan, ¿no? Bien. Después de tener a la mano entonces su portafolio, van a ubicar su ficha, planifico y escribo el primer borrador de mi infografía, que está disponible en la sección de recursos de esta plataforma y que ya ha sido enviada a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la ficha? Esta es la ficha. Con esta ficha que se encuentra en los recursos, van a planificar y escribir su primer borrador, ¿no? Hola, ¿ya sabes por qué hay tanta diversidad? ¿Te gustaría compartir la información que has recopilado en estas 2 semanas en una infografía? ¡Anímate! En esta actividad tendrás la oportunidad de organizar tus ideas y escribir tu primer borrador de una infografía para dar a conocer a otras personas la diversidad cultural de nuestro país. Para ello, vas a desarrollar las actividades 1 y 2, 1, 2 y 3 que te propone esta ficha. ¿Correcto, hijos? Continuamos entonces. Antes de que ustedes escriban su primer borrador, tienen que tener en claro algunas pautas, algunas definiciones. Esta es una actividad que ya hemos conversado en los días pasados. Vamos a recordar simplemente. ¿A qué llamamos infografía? ¿Recordarán ustedes? Pues infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. En otras palabras, niños, la infografía es un texto de alguna información que queremos brindar, pero que va a ir acompañado de imágenes o de fotografías. ¿Ya? Continuamos. ¿Recuerdan cuántas partes tiene la infografía? ¿No recuerdan? Pues
hoy día les haré recordar. Una infografía tiene las siguientes partes: titular, el texto, el cuerpo, la fuente y el crédito. Entonces, en conclusión, tenemos 5 partes que comprende la infografía. Lo primero, el titular. ¿Qué es el titular? Lo que nosotros conocemos como título. Expresa el tema que trata la infografía. Es el nombre del título, ¿no? Expresa el tema que trata la infografía. El texto, ¿qué cosa viene a ser? Es el que nos va a proporcionar en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. ¿Qué cosa nos quiere dar a entender? Que si nosotros ubicamos una imagen y de repente no hay claridad en lo que nos quiere dar a entender esa imagen, tenemos que escribir un pequeño texto donde nosotros vamos a informar de qué se trata. Otra de las siguientes partes es el cuerpo. ¿Qué va a ir en el cuerpo? Es aquel donde va a contener toda la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas, etc. También se consideran las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas, ¿no? Entonces, es la parte principal, digámoslo de alguna forma, ¿no? Va a ir generalmente una imagen mucho más grande que en las demás, ¿no? Y la fuente. ¿Qué cosa es la fuente? La fuente nos va a indicar de dónde se ha obtenido la información. Es decir, si ustedes extraen de internet alguna información, ustedes dirán, bueno, la fuente es de repente Perú Educa. Ustedes escribirán lo de ahí, ¿no? ¿Y qué viene a ser el crédito? El crédito va a señalar el nombre del autor de la infografía. Es decir, si mi persona es el que hizo la infografía, abajo irá Esteban Campos García, ¿no? Pero en el caso de ustedes, como ustedes lo van a hacer su infografía, irá su nombre. ¿Correcto, niños? Muy entendible, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Recuerdas también qué características y partes tiene una infografía? Otra vez les voy a decir, pero para eso van a leer un texto. ¿Se acuerdan el texto La ciudad que resistió el tiempo? ¿Recuerdan que lo hemos hecho la semana pasada, el día martes? Bueno, entonces este texto les va a servir como referente para elaborar tu infografía. Después de leerlo, ustedes van a ubicar sus partes, ¿ya? Y van a completar el nombre de cada una con el recuadro según corresponde. Por ejemplo, aquí están las 5 partes que tiene la infografía. No está por demás decirle el titular, el texto, cuerpo, fuente y crédito. Entonces, esas 5 partes, ustedes lo van a ubicar en el lugar que corresponde en el texto que vamos a leer. El texto es el siguiente. Esta es una infografía, niños, ¿ya? La ciudad que resistió al tiempo. Vamos a leer. La ciudad que resistió al tiempo. Este es el título. Por tanto, su nombre es titular. Esta es una parte de la infografía. Lo vamos a leer. En medio del desierto al norte de Lima se encuentra la ciudad más antigua de América, Caral. Los científicos han descubierto que sus antiguos pobladores, hace 5.000 años, ya realizaban construcciones resistentes a los temblores. También estos estudiosos han encontrado que los habitantes de Caral tenían conocimientos avanzados del suelo y de las técnicas de cultivo. Su construcción, a pesar de estar hecha de piedra y barro, las construcciones de esta ciudad han resistido a diferentes tipos de clima durante mucho tiempo. Pirámide Mayor y Plaza Circular. Es la construcción más importante de toda la ciudad. En su plaza circular se realizaban actos religiosos y grandes reuniones. Conocimiento y uso de xicras. Las xicras son bolsas hechas con cuerdas de fibra de plantas donde se ponen piedras. Los pobladores de Caral las usaron en las bases de sus construcciones para hacerlas más fuertes y resistentes. De esta manera podían evitar los daños que causaban los temblores o terremotos a sus casas, templos y plazas. Las bases de cada pirámide son tan sólidas que se mantienen hasta nuestros días, dijo el arqueólogo peruano Igor Vela.
Crédito UMC EIB 2018 Minedo.gov.p. Entonces, niños, como les acabo de leer y ustedes están observando, esto viene a ser una infografía. El título se conoce como titular. Muy bien. Esta parte es un texto, también tiene su nombre. Recuerden las 5 partes que tienen texto, ¿no? Que tiene una infografía. Una de las partes es titular, la otra es texto, ¿no? Y aquí donde dice crédito, ¿qué parte de la infografía serán? ¿Recuerdan ustedes? ¿Será crédito? No creo, ¿no? Esto, miren, esto nos está dando a entender que toda esta infografía, toda esa información lo han sacado de esta página. Por lo tanto, podemos decir que es la fuente. Y así, niños, teniendo en cuenta las partes de una infografía, pues ustedes irán colocando los nombres que corresponden. Muy bien, continuaremos entonces. Seguidamente van a leer detenidamente la información que presenta el texto. Relaciona la información que ofrece con las imágenes que lo acompañan, ¿no? Vamos a ver. Vuelve al texto y observa atentamente las imágenes y reflexiona. ¿En cuántas partes se habrá organizado esta información? ¿Imágenes? ¿Cuántos tipos de letras han usado para distinguir la información? Pues van a registrar sus respuestas en su cuaderno, ¿ya? Y ustedes dirán, aquí nos dice vuelve el texto. Pues volvemos al texto. Volvemos al texto y ustedes observen que no solamente hay párrafos, sino también hay imágenes. Y en el centro está una imagen mucho más clara, mucho más grande, que nos está dando a entender que de esta imagen es lo que habla la infografía. Y ustedes se darán cuenta también que en las imágenes hay pequeñas aclaraciones que sirven para justamente aclarar lo que nos da a entender esa imagen. Continuamos. Continuamos entonces. Ahí en esa hojita van ustedes a escribir sus respuestas. Bien, ahora van a reflexionar sobre las imágenes que acompañan al texto y que ya lo hemos visto, ¿no? Primeramente, ¿qué nos informa la imagen del centro de la infografía? Esa es la imagen. Para ustedes, ¿qué les informa? ¿Qué información les da? Bueno, para mí puedo decir que esa es una ciudad de barro aparentemente, que ya está casi destruida porque solamente quedan algunas edificaciones en pie, el resto ya está destruido por el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa información, lo que yo pienso que es lo que nos está informando, lo voy a escribir en esta parte, en esta hoja, en estas preguntas que ya están en el resumen. ¿Correcto, hijos? Continuamos. Hay otra pregunta que responder. ¿Para qué el autor utilizó esta imagen en el texto? Esa imagen, no la de acá, niños, ¿ah? Porque esto simplemente es un adorno de nuestras diapositivas. Esta imagen. ¿Para qué creen ustedes que utilizó el autor esta imagen en el texto? Pues ¿saben para qué? Para darnos a conocer dónde está ubicada en el Perú esta ciudad de barro, ¿no? La ciudad que resistió mucho tiempo, es decir, Caral. ¿Y dónde estará? Ubicada cerca a Barranca, ¿no? Y muy cerca también a la ciudad de Lima, ¿no? ¿Se dieron cuenta de la diversidad también de tipo de letras, imágenes y distribución de la información en el texto? Pues bien, esas son las características comunes de las infografías. Quiere decir que podemos escribir de diferente tipo de letra. Continuamos. Muy bien, después de ya tener todas esas nociones de la que es la infografía, cuáles son sus partes, cuáles son sus características, ¿ya? Vamos a apoyarnos un poco más en la actividad número 4 que propone la ficha de los recursos. ¿Qué nos dice? Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la hoja de reuso. Vamos a ver. Ahí está el cuadro. Vamos a planificar la escritura. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a ver qué datos, qué características, qué información vamos a tener para elaborar nuestra infografía. Y vamos a ir completando esta tabla, ¿ya? Por ejemplo, nos preguntan, ¿a quiénes estará dirigido? Nosotros escribiremos aquí,
en esta columnita, está dirigido a toda la familia, ¿no? A toda la familia de la provincia de Trujillo. Por ejemplo, eso es para mí, para ustedes no sé. Responderemos la siguiente pregunta. ¿De qué tratará tu infografía? ¿Recuerdan de qué tratará? ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre la diversidad cultural de nuestro país. Muy bien. ¿Y para qué lo van a elaborar, niños? ¿Para qué? ¿Simplemente para que adorne la pared de su casa? No, hijitos. Eso ustedes lo van a elaborar para que brinden información, ¿no? De cómo es la diversidad cultural del país, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus atractivos turísticos, cuáles son las danzas que se bailan en las diferentes regiones del país, cómo es su vestimenta, cuáles son sus platos típicos, etcétera, ¿no? Toda esa información ya hemos venido trabajando durante 2 semanas. ¿Qué necesitan para elaborarlo? Ya les dije, van a necesitar su lápiz, lapicero, su papelote, ¿no? ¿Ya? Y sus colores también. Muy bien, continuamos entonces. Seguidamente, van a organizar sus ideas para distribuir la información en la infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Revisen, como siempre les he mencionado, su portafolio y se van a apoyar en los trabajos que ya han elaborado durante estas 2 últimas semanas. Entonces, vamos a organizar las ideas, ¿no? Aquí van a escribir las danzas que ya hemos venido, digamos, conociendo estas últimas semanas, ¿no? Aquí qué instrumentos musicales, ¿no? Qué festividades se realizan en el Perú y algunas lenguas que hablan los peruanos. Toda esta información ustedes lo van a encontrar en su portafolio de evidencia. Muy bien, hijos. Continuamos entonces. Después vamos a revisar cada uno de los aspectos que propone la actividad 5 de esta ficha y tenlos en cuenta para elaborar tu infografía. Seguidamente, también para escribir la infografía y dar a conocer a otras personas la diversidad cultural de nuestro país, considera los siguientes aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Estos aspectos o esta información es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para elaborar su infografía en el papelote. ¿Qué aspecto? Por ejemplo, ¿la infografía tiene título? Claro que sí, tiene que tener título. ¿Tiene una imagen central que llama la atención? Claro, ya les mencioné hace rato, que en la infografía, en la parte central, debe ir una imagen, un dibujo mucho más grande que las demás, que nos indique de qué va a tratar el texto o la infografía en este caso. Las imágenes o los gráficos se relacionan con la diversidad cultural de nuestro país. Claro que sí. Las imágenes tienen que estar relacionados ¿a qué? A la diversidad cultural de nuestro país. ¿Correcto, hijos? Muy bien. No vayan a ustedes a escribir algo que no se relaciona a la diversidad cultural. No me vayan a escribir, por ejemplo, de qué se tratan los vehículos o qué se trata el automóvil, de que tiene 4 llantas, que se... No, no, no. Todo lo relacionado a la diversidad cultural de nuestro país. También van a tener en cuenta que la presentación de la información sea ordenada y agradable a la vista. Quiere decir que no solamente no va a ser un texto grande, sino párrafos cortos, hijos, ¿ya? Párrafos cortos. Van a usar, ¿qué más? Diferentes tamaños y tipos de letra. Muy bien, hijos. Todos esos aspectos van a tener ustedes en cuenta. Bueno, vamos a continuar entonces. Van a revisar cada uno de los aspectos que te propone la actividad 5 de la ficha y tenlos en cuenta para elaborar tu infografía. Escribe el primer borrador de tu infografía, pero recuerda tener en cuenta el propósito de la infografía. Tienes que definir el título, elegir los dibujos que vas a utilizar, el texto también. Se tiene que relacionar el texto con el dibujo. Tienes que relacionar las ideas más importantes, ¿ya? Y por si acaso, niños, no se olviden de utilizar diferentes tipos y tamaños de letra.
Recuerda que puedes hacer uso de cuadros y líneas para colocar y relacionar las ideas. Muy bien, se van ustedes a apoyar en el cuadro de planificación y organización, ¿no? Tómate el tiempo que necesites en la escritura de tu texto, no lo hagas rápido porque todo lo que se hace rápido se hace mal, ¿ya? Entonces, vamos a elaborar el texto. Revisen siempre su portafolio con los trabajos, ¿ya? De las diferentes actividades. Para escribir la infografía y dar a conocer a otras personas la diversidad cultural de nuestro país, considera los siguientes aspectos. Ya les dije cuáles son los aspectos, pero no está de más hacerles recordar. El título, la imagen central, las imágenes que tienen que relacionarse a la diversidad cultural, que es el tema principal de la infografía, los datos importantes sobre diversidad cultural, la presentación de la información que sea ordenada y agradable a la vista y usar diferentes tamaños y tipos de letras. No se olviden eso, niños. Ahora muy bien, van a iniciar la escritura del primer borrador de su infografía, ¿ya? Van a hacerlo si desean en un cuaderno o en el papelote como les mencioné hace unos instantes. Utilicen su cuadro de planificación que ya les enseñé a hacerlo, organicen sus ideas que han elaborado previamente y todos los aspectos que van a tener en cuenta, ¿no? Aquí me imagino que ya deberían tener ustedes el cuadro de planificación y la organización de ideas. Bueno, finalmente van a responder en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cómo te ayudaron los trabajos que elaboraste durante estas 2 semanas en la escritura del primer borrador de tu infografía? ¿Te ayudaron? ¿Sí o no? Si es sí o es no tu respuesta, escríbelo y explica el por qué. Personalmente yo diría, a mí me sirvieron de mucha ayuda, ¿no? Todas las cosas que yo tuve en mi cuaderno y en mis portafolios, porque con eso yo lo tomé como insumo para elaborar mi infografía. Ustedes hagan lo propio. Seguidamente van a reflexionar sobre los procesos que seguiste para escribir el primer borrador. Van a completar el cuadro para eso, ¿no? En su infografía, después que ya lo han hecho, planificaron la elaboración, si lo lograron, marquen una X. Si no no lo han hecho, marquen aquí. Y si necesitan apoyo, escriban necesito apoyo. Organizaron la información que incluyeron dentro de su infografía. Si lo hicieron esto, marquen, ¿no? Donde ustedes crean conveniente, ¿ya? Seleccionaron las imágenes que acompañaron la información. Si lo hicieron, entonces marquen una X aquí donde dice lo logré. Y si no lo han hecho, marquen una X donde dice lo estoy intentando. Muy bien, hijos, muy fácil cómo hacer la infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Ahora, muy bien, si tú marcaste no, en algunos casos tienes que conversar con tu familiar para saber qué necesitarías mejorar. O en todo caso, también llama a tu profesor para que te dé otras indicaciones al respecto, ¿no? No se olviden que deben guardar siempre todas sus anotaciones en su portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Reto cumplido. Muy bien, niños. Muy bien. Muchísimas gracias. Como siempre, ya me conocen. Soy el profesor Esteban Campos García, del 4º grado C, de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido toda esta información, todo este video de las orientaciones y nos veremos en otro momento. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con la parte número 2 de la infografía.